¿Ya se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya, muy bien. Empezamos. Este es un tema corto en realidad, pero importante porque como médicos tenemos que saber pues detectar algunos problemas en el embarazo, ¿no? Hoy voy a tratar solamente las patologías del hígado que son propias del embarazo, ¿no? No asociadas, ¿no? Porque cuando hablamos de enfermedades hepáticas asociadas puede ser las hepatitis, ¿no? Eso no es parte del tema. Entonces, recordemos algunas cosas. Siempre hay cambios en el embarazo de todos los órganos y sistemas, ¿no? Y dentro de estos, pues también algunos cambios en la función hepática, ¿no? Del perfil hepático. Estamos viendo acá que aumentan algunos de los niveles de fosfatasa alcalina, por ejemplo, que es muy común. Algunos dicen incluso duplica hasta triplica su valor en el embarazo. Ojo con eso, la fosfatasa, ¿no? Fibrinógeno aumenta también por lógicas razones. Ustedes saben que es parte del sistema de coagulación y se prepara para eso, ¿no? Ahora, lo demás, prácticamente un poquito de albúmina disminuye, globulina en el plasma, y lo demás, prácticamente las enzimas hepáticas, bilirrubina, todo lo demás no hay mayor problema. ¿Sí? No cambia, no hay mayor alteración, por eso es que los valores pre-embarazo y intraembarazo no cambian, ¿no? Entonces son complicaciones raras en realidad, ¿ya? Pero muchas de estas son graves como ya algunas de ellas las hemos conocido, ¿no? Las enfermedades crónicas descompensan el curso del embarazo, ya, y en el tercer trimestre es donde más problemas da. Entonces, ¿cuáles son las cuatro enfermedades del hígado propias del embarazo que estaba comentando? Son estas cuatro, ¿no? Hiperemesis gravídica, doctor, pero ese es un problema de náuseas y vómitos, sí, pero dentro de la fisiopatología se habla de un daño hepático también, ¿no? Colestasis gestacional, ahora vamos a conocer de esta. Estetosis del embarazo, propia del embarazo, ojo, y ya hemos tratado con ustedes este tema de preeclampsia sobre todo, ¿no? Y síndrome de Hell como la complicación que afecta al embarazo también, ¿no? Entonces ya vamos a tratar rápidamente estos cuatro temas. Las otras, o como en muchos libros le llaman enfermedades intercurrentes o sobreimpuestas del embarazo, no las vamos a ver hoy día, hay muchas, todas las hepatitis, litiasis, todas ellas no son parte del tema de hoy, ¿no? Y sigue la lista, ¿no? Todas estas no vamos a ver hoy día. De las que estamos comentando, ¿no? Básicamente, todos sabemos que la hiperemesis, las náuseas y vómitos del embarazo, son una patología del primer trimestre, sobre todo, ¿no? Ahora, la colestasis es el segundo y tercer trimestre. El hígado graso, el gel, lo que hemos estado viendo, la preeclampsia, es prácticamente el tercer trimestre, en la mayoría de casos, ¿no? Eso tienen que recordar. Entonces empezamos, la hiperemesis gravídica, como su nombre dice, es la exageración de las náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? Con la parte más complicada de esta patología que se presenta como náuseas y vómitos del embarazo, en la que ya pues son vómitos incoercibles, la paciente no tolera la vía oral ni el agua, ¿no? Que en la mayoría de casos requiere hospitalización, ¿no? Para considerar una hiperemesis, decimos, repito, vómitos en la que la paciente no tolera en la vía oral, le llamamos vómitos incoercibles, disminución de peso de la paciente, un 5% del que tenía, cetonas en orina, trastorno hidroelectrolítico y ácido básico en algunos casos, signos de deshidratación, y todo ello amerita una hospitalización, ¿no? Hay criterios internacionales para el diagnóstico, sí, acá les muestro algunos. Primero, que los síntomas comiencen antes de la semana 16, ¿no? Repito, la mayoría de casos, y así le decimos a la paciente que tiene este problema, que la semana 16 tendría que disminuir o desaparecer. No es una regla, porque por ahí quedan algunas hasta el final, pero es así. Segundo, náuseas y vómitos intensos, incoercibles, que no tolera vía oral, ¿no? No puede comer ni beber, ni agua toleran, eso lo van a ver, lo han visto.
Y claro, por todo este tema, la paciente debe limitar sus actividades diarias, ¿no? Tienen deshidratación, cuerpos cetónicos en orina y trastorno hidroelectrolítico y a veces hasta ácido básico. La deshidratación se entiende, recuerden ustedes, que cuanto más vomitas, más sodio, cloro estás eliminando, y eso te da hiponatremia, con todo lo que ya ustedes conocen. Las cetonas, también recuerden que aumentan en estos casos porque la glucosa, que era lo que nos hace sobrevivir a nosotros y que tengamos nuestro metabolismo aerobio, ya no está ingresando a su cuerpo. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando no tenemos ingesta de glucosa? Hace o utiliza la reserva de glucosa que tenemos en las células, que se llama glucógeno, ¿verdad? Entonces, utiliza el glucógeno. El glucógeno se calcula que puede durar de 3 a 5 días como una reserva, ¿no? Depende de cada paciente. Después de eso ya no hay glucosa en nuestro cuerpo, pero el cuerpo necesita seguir viviendo. Entonces, ¿qué hace? Forma glucosa por otras vías de aminoácidos y ácidos grasos. Repito, forma glucosa por aminoácidos y ácidos grasos y eso se llama gluconeogénesis. Por gluconeogénesis sigue formando glucosa, por eso es que utiliza las proteínas y ácidos grasos, baja de peso la paciente, pero producto de desecho de la gluconeogénesis, ¿qué cosa es? Las cetonas. Las cetonas, los cuerpos cetónicos que van a eliminarse por la orina. Entonces, cuando una persona tiene cetonas en orina en este contexto de hiperemesis, esa paciente está en ayunas de 3 a 5 días mínimo, no come nada, todo lo bota. Ojo con eso, ¿ya? Hay una cuantificación que algunos hospitales, lugares usan para esto de las náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? Para darle una puntuación qué tan grave o menos grave es, de acuerdo a la duración de las náuseas en las últimas 12 horas, miren, ¿no? Le dan 5 puntos si ha tenido más de 6 náuseas, ojo, náuseas en las últimas 12 horas, o cuántos vómitos tuvo en las 2 últimas horas, más de 7 vómitos en las últimas 12 horas, 5 puntos, ¿no? Por ejemplo, y jadeos secos o lo que llamamos las arcadas, ¿no? Las arcadas sin necesidad de haber vomitado, cuántas tuvo en las últimas 12 horas, ¿no? Entonces, mire, una puntuación mayor de 13 es severo, ¿no? Y así, vamos sacando un puntaje para catalogar a la paciente en qué tipo de problema está, ¿no? Este es un tipo de puntuación que se utiliza. Ahora, laboratorialmente, claro, va a haber trastorno hidroelectrolítico y ácido básico, el cloro va a caer, potasio, sodio va a caer, ¿no? Va a haber una alcalosis metabólica. Ya hablamos que los cuerpos cetónicos se van a manifestar en la orina, las cetonas, ¿no? Como estás deshidratada, va a haber homoconcentración, tu hemoglobina va a estar elevada, ¿no? La densidad de la orina aumenta, puede haber incluso un cierto daño renal, aumenta la ureatinina, ¿no? También debemos descartar en estos casos un problema tiroideo. Cuando esto es persistente y recurrente, en los exámenes está indicado descartar problemas tiroideos. Ojo con eso, ¿ya? Ahora, respecto al tema, la afectación hepática se ha visto, como les decía hace un rato, que en estas pacientes con hiperemesis gravídica, ¿sí? Las transaminasas están elevadas, ¿ya? Están elevadas en el 50% de los casos. La bilirrubina también aumenta. No supera pues valores de 4 miligramos para arriba, pero sí aumenta, tanto eh, los dos tipos de bilirrubina, ¿no? La fosfatasa dijimos que naturalmente aumenta en el embarazo, pero en esta mucho más. Y puede estar inclusive, miren, la amilasa y lipasa elevadas. Nos podría confundir. Ustedes saben que estas dos son prácticamente las que pedimos para descartar problemas de páncreas, ¿no? Pero ahí está, elevado un poquito, ¿no? Entonces acá lo que nos interesa es que recordemos que en esta patología el hígado también tiene un problema, va a haber un problema de falta de eh, formación de estas enzimas, va a haber un daño de los hepatocitos y eso hace que aumenten las transaminasas y la bilirrubina. La segunda patología, que ya la estamos viendo mucho más inclusive,
es la colestasis gestacional o la colestasis intrahepática del embarazo, que sería el nombre correcto, ¿no? Y le pongo este gráfico para que se acuerden de esta enfermedad siempre. Los que por ahí hemos pasado visita en algunos casos en el hospital conmigo, hemos tenido estos casos, ¿no? Pacientes que casi siempre en el tercer trimestre empiezan con picazón de la palma y la planta de los pies, ¿sí? De predominio nocturno y luego les empieza a picar de unos días todo el cuerpo. Y es eso, gestante que le pique el cuerpo. Por favor, no piense que todo es sacarosis, parásitos. No, no, ojo con eso. Puede ser una hepatopatía y depende del caso, hasta puede ser grave. Hagamos una buena anamnesis, ¿no? Entonces, recordemos que la colestasis, pues, es cuando la excreción de bilis se interrumpe, ¿no? Por eso hay extrahepática cuando es de los conductos externos e intrahepática cuando es o de la formación de los conductillos internos. ¿Sí? Eso creo que lo tienen bien claro, ¿no? Todo lo que interfiera en esa síntesis o el traslado de esa bilis por los conductillos, ductos biliares hasta la excreción por el aparato digestivo es colestasis, ¿no? Dentro de las 4 que estamos hablando es la más común, exclusiva del embarazo. Ojo, ¿no? Puede variar incluso y llegar hasta un 27% en todo el mundo. No se comprende muy bien por qué la colestasis se presenta en el embarazo, pero se habla que puede ser una combinación de genes, factores hormonales. Recuerden que el estrógeno, progesterona hay en grandes cantidades en esto. Muchas veces se habla del estrógeno. No hay recuerden que también relaja, pues, los conductos, ¿no? Que tienen algo de músculo, en estos casos los conductos hepáticos y extrahepáticos. Se habla de factores ambientales, falta de selenio, vitamina D, como etiología, ¿no? Ahora, les decía hace un ratito, la colestasis se puede presentar de 2 modos: la extrahepática, que es la interrupción del transporte de bilis fuera del hígado. Muchas veces se trata de porlitos, tumores y otras cosas que ustedes ya conocen. Y la intrahepática, es la que estamos hablando ahora, es porque hay una alteración a nivel del hígado, en realidad, o de los canalículos más pequeños o conductillos microscópicos, y no va a progresar esto o no se va a formar, ¿no? Entonces, miren, ¿qué factores de riesgo consideran o se considera para la colestasis? Les hablaba de defectos genéticos, ¿no? O raza, ¿no? Antecedentes de colestasis en la gestación anterior, gestación doble, porque se produce más hormonas, fertilización asistida, hepatitis C, antecedentes de colangitis, hablamos de otras sustancias más, ¿no? Progesterona, y obviamente en el embarazo de por sí, pues, la progesterona está elevada, ¿no? También puede producir ictericia. No es lo más resaltante de esta enfermedad, ojo, no es lo más frecuente. ¿Sí? La hepatitis la que más frecuentemente produce, pero a veces sí produce cierta ictericia, no en todas, ¿no? Pero lo que sí ocurre es prurito intenso, prurito. No hay colestasis sin prurito, ¿ya? Entonces, pasadas las 22 semanas entre segundo y tercer trimestre, en la mayoría de casos, empiezan con esa picazón, les decía. Inicia, ojo con eso, inicia en las palmas y plantas y luego se generaliza. A predominio tarde-noche. Cuando le preguntas a la paciente, sí, más me pica en la tarde, en la noche, más en la noche. ¿Sí? Eso es el dato más importante. Ya de ahí le pica todo el cuerpo, tomen lo que tomen, no le pasa nada, sí, le pica más inclusive, porque a veces toman, pues, o se ponen algunas soluciones en el cuerpo que no les hace nada, ¿no? Y eventualmente ya más alejado, en casos más graves, ictericia, orina colúrica, heces acólicas, náuseas, vómitos. No duerme, obviamente, porque le pica en las noches, pues, ¿no? Ya, entonces a tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, pero principalmente picazón, prurito a predominio nocturno. Esto inclusive persiste hasta el parto, ¿no? Si no damos tratamiento, si no damos tratamiento, incluso puede persistir. Y ya después del parto va desapareciendo en forma gradual, en promedio entre 1 semana, máximo 2 semanas, deja de picar. ¿Está bien? No produce aumento del tamaño del hígado. Ojo, no produce aumento del tamaño del hígado, ¿ya?
Ahora, laboratorialmente, claro, la colestasis, para dar un diagnóstico nosotros de colestasis, no solamente es que le pique y pedir un perfil hepático, en la que de repente por ahí las enzimas hepáticas están elevadas, bilirrubina un poco elevada. No, lo que me da el diagnóstico es que los ácidos biliares estén aumentados en el suero, ¿sí? Ácido biliar mayor de 10, confirmado colestasis intrahepática del embarazo. Repito, diagnóstico laboratorial en esa paciente que le pique el cuerpo, que inició en manos y plantas, luego se generalizó, pero miren de noche, es que tenga ácidos biliares mayor de 10. Doctor, le salió 8, eso no es. Clínica manda también, pues no, porque le falta un par de puntitos, no, porque hemos tenido esos casos. Tiene toda la clínica, hasta enzimas hepáticas elevadas y le salía 8, ¿no? Ni modo. Ya manda otra cosa, se puede ver en que ese caso si es una colestasis, ¿no? ¿Ya? Los ácidos que se encuentran usualmente son el cólico y el queno-desoxicólico, ¿ya? Ahora, se considera grave cuando es mayor de 40 y más grave o severo cuando es mayor de 100 micromoles por litro. Y ahorita vamos a conversar otra vez de eso. 40, en alguna literatura consideran 40 grave y más de 100 incluso recomiendan culminar embarazo. Estoy hablando del valor de ácidos biliares, ojo, ¿eh? ¿Ya? Aumentan las bilirrubinas, sí, no es una regla, y las transaminasas también, es lo que más vemos. Las transaminasas elevadas es lo que más vemos en esta patología, ¿no? Ahora, la fosfatasa puede aumentar hasta 4 veces inclusive, y la gamma-glutamil transpeptidasa no se hace en todos los hospitales, pero también nos hace un diagnóstico diferencial en su normalidad, ¿no? Ahora, una vez diagnosticado, hay que dar un tratamiento. El tratamiento más usado, si se quiere, es el ácido ursodesoxicólico, ¿sí? Esta viene en tabletas, ¿sí? De 300 miligramos, se da 3 veces al día hasta que haga su efecto. Ahora, hay que hablar con la paciente, hay que explicarle bien que este fármaco, el efecto en la picazón, va a ser aproximadamente a la semana de iniciar el tratamiento. Ojo, a la semana, ¿se imagina? De inmediato. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿ya? A veces se usa corticoides, colestiramina en las que no hace un efecto adecuado, vitamina K profiláctica para el recién nacido, se usa a veces antihistamínicos, se usa en alguna literatura, lo dice, con no muy buenos resultados, pero igual se usa, ¿no? Para que les pase en algo esa picazón que es, para ellas es terrible, no pueden dormir, tienen signos de rascado, pero como repito, el tratamiento de primera línea es el ácido ursodeoxicólico. Ahora, iniciado el tratamiento, ¿no? Puede bajar esas enzimas hepáticas alteradas, los ácidos biliares también pueden descender. Repito, el descenso laboratorial incluso es más allá, 2 a 3 semanas después de iniciado el tratamiento, ¿no? Y si persiste la clínica, si estamos cerca a la madurez fetal, se considera finalizar el embarazo, ¿no? ¿Ya? Mucha literatura recomienda finalizar el embarazo entre las 36 y 37 semanas, ¿ya? Y si los ácidos biliares están por encima de 40, ahí hay que pensarlo mejor, riesgo-beneficio, a veces culminamos antes, ¿no? Porque está alto ese valor, ¿no? Por ejemplo, acá les traigo una revisión en la que nos hacen el punto de corte en 40, ¿no? Cuando es ácido biliar es menor de 40, no hay problema, se podría esperar incluso hasta las 37 semanas. Si es de 40 a 99, que ya es severo, en algunos casos incluso ponemos corticoide para maduración pulmonar y culminar el embarazo pasada las 34 semanas. Esta literatura recomienda las 36 semanas. Y si es mayor de 100 los ácidos biliares, ya individualizamos el caso, ¿no? A veces inclusive culminamos la gestación mucho antes, dependiendo de cómo está, cómo es la monitorización del feto y otros factores más. Pero ya 34 semanas
la mayoría de casos, en estos casos, mayor de 100, deberíamos culminar el embarazo. Ojo con eso, ¿eh? Otras recomendaciones para tener varios aspectos de esto. Por ejemplo, la Royal College, que es la escuela inglesa, ellos hacen su punto de corte igual en 40, ¿no? Pero la recomendación de culminar el embarazo es a partir de las 38 semanas. Si es más de 100, a partir de las 35. En cambio, la COC y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, ellos su punto de corte es solamente 100, ¿no? Para ellos 100 es muy severo y su punto de corte mayor de 100 a las 36 debería culminar el embarazo. Ojo, estamos hablando con mujeres con tratamiento, ¿no? Sin tratamiento no se llegaría a estos parámetros, ¿no? ¿Hay diagnóstico diferencial o algo que produzca picazón y que me puede confundir esto? Sí, mira, la lista es grande, ¿no? Hay una prurito gestacional, le llamamos, o prurito gravídico, perdón, ¿qué dice? ¿No? Les pica, pero no tiene esa característica que les he dicho, chicos, que empiece en las manos y en los pies y más nocturno. No, le pica todo el cuerpo en cualquier horario y no encuentras otra causa, obviamente descartando problemas de parásitos, ¿no? Se llama prurito gestacional, que pueden tener muchas pacientes en el tercer trimestre, ¿no? Ojo con eso. Claro, todas las pruebas hepáticas, ácidos biliares, todo te sale normal. Ahí sí te sale todo normal, ¿no? También hay erupción atópica del embarazo, básicamente en las personas que tienen atopías, ¿no? Polimórfica del embarazo, cosas más raras. No se asocia, como les digo, a esa picazón característica, pemfigoide gestacional, ya viene con sarpullido, ¿no? Todas son del tercer trimestre y sigue la lista, ¿no? Y el prurito gestacional, ya les había dicho, dermatitis atópica, reacciones alérgicas a medicamentos, ojo, hay que hacer una buena anamnesis para descartarlas estas, ¿no? ¿Efectos en el feto pueden tener esta enfermedad? Sí, se ha encontrado incluso muerte fetal cuando los ácidos biliares son muy altos, ¿no? No, miren, conforme aumenta la concentración de ácidos biliares, el riesgo es mayor, ¿no? Más de 100, miren, ¿no? Puede llegar hasta un 7% de muerte fetal. Por eso es que cuando tiene 100 nos asustamos en realidad. Monitorización inmediatamente. Y si hay por ahí algún indicio que ese feto está mal, culminamos el embarazo. No importa la edad gestacional. Ese es el problema, ¿no? Mira, la tasa de muerte fetal es alta. 7% es alto, imagínense, ¿no? A las otras es 0,4, 0,3. Por ahí, mayor entre 40 y 99, en otra literatura dice 0,1, 0,2, ¿no? Pero ya mayor de 100, que sea casi 7%, es bastante alto. Y encima, pues, los nacimientos son prematuros, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Muy bien. La tercera patología es el hígado graso agudo del embarazo o esteatosis aguda del embarazo. Ojo, es del embarazo. Esto es producida por el embarazo, ¿no? No es como el hígado graso que nosotros conocemos. Este es agudo en el embarazo. De todas es la más mortal. Es la más mortal, ¿no? Se acumulan lípidos en las microvesículas en el hepatocito. Es rarísimo, felizmente. Los síntomas son el tercer trimestre en la gran mayoría de casos. Ahora, la clínica no es específica, pues, ¿no? Náuseas y vómitos, dolor en región hepática, semejante a que tuvieron un problema viral, no quiere comer, se ponen histéricos, no pica, es rarísimo. Y las complicaciones son falla hepática, encefalopatía, falla renal, hemorragia. Es bastante grave esto, ¿no? Entonces llena el hígado de grasa, como sabemos, ¿no? Es el tercer trimestre, ¿ya? Y también abarca o daña otros órganos. Ese es el problema mayor, el riñón, páncreas, médula, el sistema nervioso, ¿no? Decía que felizmente es raro, ¿ya? Ahora, se ha visto en un 50% en mujeres jóvenes, nulíparas o gestaciones dobles, ¿no? La clínica, como le digo, es imprecisa, ¿no? Una paciente que empieza a tener astenia progresiva, pérdida de peso, estamos hablando de gestante, ¿no? Vómitos en el tercer trimestre, ¿quién no tiene, no? Lo primero que pensamos es alimentario, pero en este caso se presenta así.
y dolor abdominal en esa zona hepática e ictericia. Cuando hay esto, hay que sospechar, hay que pedir exámenes, ¿no? Es de comienzo abrupto, en el tercer trimestre, es muy raro después del parto, ¿ya? Es una enfermedad grave, ojo. Ahora, si el proceso persiste y no nos damos cuenta, ya va dañando desde el desde el cerebro hasta otros órganos, ya puede incluso cierta alteración mental, convulsión y coma, inclusive, coma hepático. Ahora, como hay daño de otros órganos, se puede acompañar de preeclampsia, hemorragia, coagulación intravascular diseminada por el daño hepático, que lo hace más grave, ¿no? Ahora, la ictericia al inicio es poco intensa, ¿no? El prurito no se presenta prácticamente, y hay una marcada hipoglicemia, ¿ya? También nos sirve para el diagnóstico, aparte de la alteración de las enzimas hepáticas y todo lo demás, ¿no? Entonces, en exámenes, ¿qué va a haber? Aumento de bilirrubina, alteración, como se dan cuenta, de los factores de coagulación, pues, ¿no? Dependiente del hígado, enzimas hepáticas elevadas también, ¿no? Baja de albúmina, trombocitopenia también, que acompañan a este cuadro, ¿no? Hay complicaciones extrahepáticas, sí, lo hemos estado diciendo hace un ratito, trastornos neurológicos ya descritos, función renal alterada también, urea creatinina se eleva, aumenta la hemorragia digestiva alta, porque se ha visto que se acompaña de úlceras esofágicas, gástricas, duodenales, y en las autopsias también se detectan pancreatitis agudas. Imagínate que ni siquiera a veces nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, es prácticamente una patología multisistémica, ¿ya? Ojo con eso, y mortal, felizmente rara. Otras complicaciones tardías, hemorragia ginecológica, por ese trastorno de coagulación que decíamos. Recuerden que el hígado forma factor de coagulación dependiente de vitamina K. También se complica con infecciones, endometritis, miometritis, abscesos, y encefalopatía hepática, pues, ¿no? En el 50% de pacientes. Entonces, miren todas las complicaciones que puede dar esta enfermedad. Como criterio práctico diagnóstico, ¿no? Transaminasas elevadas, aparte de la clínica que hemos estado mencionando, transaminasas elevadas, hipoglucemia, alteración de factores de coagulación. Ninguna de las dos patologías anteriores, ¿no? Hiperemesis y colestasis intrahepática del embarazo tenían este problema de factor de coagulación. Entonces acá, si de ahí eso, hay que sospechar de este problema, ¿no? Puede haber eritrocitos nucleados en frotis periférico que confirman el diagnóstico. Claro, obviamente, para un hígado graso agudo, el diagnóstico gold standard, como quieran llamarlo, es la biopsia hepática, ¿no? Pero a veces no es tan fácil hacer y es bien complejo que se avienten a hacer en una gestante, ¿no? Pero es el gold standard mencionado en la literatura, ¿sí? Si se puede, está en un centro, en un nivel adecuado, se puede hacer con todas las medidas y ya tendríamos ahí el diagnóstico mucho más fácil, ¿no? Se va a ver un infiltrado en esas células de grasa, ¿no? Ahora, los pacientes que tienen este problema tienen edema, coagulopatía secundaria, ¿no? A esta estetosis, que se pueden manifestar como vemos en el gráfico, ¿no? Una vez que se sospecha o se confirma de este diagnóstico, por lo menos la sospecha, se debe culminar el embarazo no importando la edad gestacional. Es bien complicado, ¿eh? Hay casos de mujeres que se recuperan, una vez que culminas el embarazo, la paciente se debería recuperar. Y en el manejo, es un manejo obviamente de una unidad de cuidados intensivos, con muchas medidas, dentro de ellas soluciones glucosadas, hipertónicas, albúmina, ¿no? Viendo si los factores de coagulación están alterados, ya se usaría hemoderivados, administrar vitamina K, lactulosa y otras más, ¿no? Entonces pero acá no me explayo mucho en esto porque esto es más de un manejo de UCI, ¿no? UCI. Y para terminar, la cuarta patología está en el contexto del tema que también he desarrollado con ustedes, que es el trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Y cuando hablamos de preeclampsia, recuerdan, les hablé también que en preeclampsia había edema del hígado, isquemia del hígado, muerte de los hepatocitos, ¿no?
y por eso TGO, TGP elevados, ¿o no? Hablamos de eso, ¿verdad? Claro que sí. ¿El hígado se daña en preeclampsia? Por supuesto. Una complicación de la preeclampsia es el síndrome HELP, ¿no? Recuerden, es el síndrome HELP. Parte del contexto de esto es una complicación de la preeclampsia. Tanto la preeclampsia como el HELP dañan el hígado. Por eso estamos tratando esto acá, ¿no? Entonces recordemos que la preeclampsia, perdón, el HELP es un acrónimo, ¿no? Son las siglas de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia o plaquetopenia. Por ende, chicos, HEL se escribe siempre con mayúsculas. No escriban HEL con minúscula. ¿Está bien? Eso para empezar. En medicina tenemos que tener bien claro. Fue descrito por primera vez en 1982, ¿no? Por Weinstein. Y pues se presenta felizmente en menos del 1% de todos los embarazos, ¿no? Pero cuando es en preeclampsia severa, hasta en 20% de casos, ¿no? 70% de estos ocurren antes del parto y de los demás en el parto y en el posparto. Y la mortalidad, sí, de HELP, a diferencia de preeclampsia, es altísima, puede llegar a 35% y hasta más en alguna literatura. Y recuerden, para decir síndrome de HELP, estamos diciendo hay 3 criterios de entrada, ¿no? Por el daño endotelial, por toda la fisiopatología que ya conversamos con ustedes de preeclampsia, hay anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia por consumo y daño hepático. Lesión del hígado, ¿no? Que se va a manifestar en liberación de algunas sustancias, que ahorita vamos a revisar rápidamente. Entonces, como triada de HELP, primero, hemólisis. Los vasos se cerraban, ¿recuerdan? Se cierran los vasos, por ende hay daño endotelial, por todo lo que se liberó, las plaquetas se pegaron a las paredes, el vaso está muy chiquito y empiezan a romperse los glóbulos rojos. Entonces da lo que llamamos anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué? Por eso se rompe, porque los vasos están cerrados, dañados encima, ¿no? Y al romperse, esos fragmentos que se llaman esquistocitos o glóbulos con espículas o células de Burr, en el frotis periférico va a salir, ¿no? No sugeriría una anemia hemolítica microangiopática. Aumenta la deshidrogenasa láctica. Recuerden que la deshidrogenasa láctica aumenta cuando se muere una célula. La célula muerta libera la DHL. No es solamente, no es exclusivo de hemólisis. Ojo con eso. Puedo tener un infarto miocárdico y la DHL se eleva. Ojo con eso. Y la hemoglobinuria, pues, ¿no? Hemoglobinuria. Cuando se rompe un glóbulo rojo, ¿qué libera? Hemoglobina, ¿no? La bilirrubina se va a formar más allá. Entonces, la hemoglobina es una proteína, es un pigmento que le da el color a los glóbulos rojos, recuerden eso, y eso va a quedar circulando en tu plasma, o sea, a lo que ya es rojo por los glóbulos rojos, tu plasma va a ser rojo, porque el plasma no es rojo, es medio amarillo, ¿no? Sí, cuando hacemos una pequeña lesión y sale plasma solamente, es amarillo. Pero en este caso, porque se están rompiendo los glóbulos rojos, tu plasma se va a convertir en rojo por la hemoglobina que empieza a circular. Y esto se va a filtrar ¿en dónde? Por los riñones, ¿no? Y eso se va a manifestar en el color de la orina que vamos a ver más adelante. Esa hemoglobina liberada, ya para completar esto, ¿no? Es convertida en bilirrubina no conjugada en el vaso, ¿sí? La que no se eliminó. El diagnóstico hemólisis estábamos diciendo DHL elevado, ya dijimos, por muerte celular, bilirrubina no conjugada elevada, y la aptoglobina, que es un transportador de hemoglobina, es indetectable porque se consumió todo, ¿no? Acá creo no, ya más adelante tengo creo eso. Elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? El hígado está dañado, ¿no? Ya hablamos del hígado en preeclampsia, cuando hicimos la clase, ¿no? Era edematizado, había zonas de isquemia, hasta necrosis periportal, y eso va a hacer que las enzimas hepáticas se eleven, ¿no? Por daño hepático, ¿ya? Y la trombocitopenia, también lo explicamos, no sé qué pasó. Las plaquetas, ¿por qué caen? Por consumo. Recuerden la clase que hicimos también, que las plaquetas empiezan a pegar a las paredes de los vasos y se consumen, ¿no? Ahora, en el embarazo, doctor, también hay otras patologías que pueden hacer que baje la plaqueta. Sí, varias, ¿no?
Pero la que más vemos, si se quiere, es la llamada trombocitopenia gestacional, aquella en la que bajan las plaquetas, no tiene hipertensión y todo lo demás normal. Ojo, solita también se presenta, ¿no? Pero en gel, pues es mandatorio que bajen las plaquetas, ¿no? Se consume. ¿Tiene clínica o cuadro clínico el síndrome gel? Algunas tienen clínica, pero repito, el diagnóstico de gel es 100% laboratorio. Ojo, no necesito de clínica. Repito, gel es 100% laboratorial. Que algunas presenten cierta clínica, bueno, pues no, por todo lo que estamos hablando. Si hay un daño hepático, le puede doler esa zona. Entonces muchas se manifiestan con dolor en esa zona, ¿no? En región hepática, en zona epigástrica, náuseas y vómitos, que es lo que se ve más, si se quiere, cuando hay gel, ¿no? Y ya sabemos que la preeclampsia se acompaña de proteinuria, hipertensión. Obviamente estamos hablando de un cuadro parecido. Esto solo que es más complicado, ¿no? Ahora, el dolor puede ser tipo cólico y algunas pueden manifestar clínica de preeclampsia severa, inclusive, ¿no? Como cefalea, síntomas visuales que ya conversamos en la clase de preeclampsia severa, ¿ya? Se habla que la clínica de gel se exacerba en la noche, ¿no? Y vamos a ver que hay varios tipos de gel, hay una clasificación, la que tiene todo completo, estos tres criterios de entrada, tienen clínica más marcada, más severa, ¿no? Entonces, la clínica, o si se quiere, que lo que más vemos, aparte de la hipertensión y la proteinuria, que pueden tener la mayoría de pacientes con preeclampsia, dolor en región hepática, náuseas y vómitos, ¿sí? Náuseas y vómitos. Entonces, recordando otra vez o repitiendo, los criterios diagnósticos para HELP son estos tres, ¿no? Hemólisis, que se puede manifestar con un frotiza normal, ya dijimos, bilirrubina elevada, aptoglobina disminuida. Enzimas hepáticas alteradas, TGO elevado, mayor del doble valor normal, mayor de 70, y DHL también elevado, ¿no? Mayor de 600 usualmente. Y plaquetas por debajo de sus valores normales, ¿no? Menor de 150.000, acá ponen 100.000, pero hay dos clasificaciones que vamos a recordar ahora. Entonces hay dos sistemas de clasificación que todavía lo menciona la literatura. Esta es la más completa, obviamente, la de Mississippi, en la que cataloga al HELP en 3 clases, como ven ahí. Y a pesar de que nos puede llevar a confusión, chicos, ojo, ojo, la clase 1 es la más grave. Por uno diría la clase 3, ¿no? Sería la más grave, se supone. No, no, no. Acá a veces se presta esto a confusión. Vean, la clase 1 es la más grave. Tiene plaquetas menos de 50.000. En cambio, la clase 3 tiene plaquetas entre 100 y 150.000. Ojo con eso, ¿eh? Entonces recuerden, en la clasificación de HELP Mississippi, la más grave en realidad es la clase 1, no la clase 3. No se vayan a confundir, ¿ya? Entonces vean, en cuanto a DHL se parecen en todas, en TGO, TGP se parecen prácticamente, por ahí la clase 3 un poquito menos, pero en plaquetas es la diferencia. Acuérdense eso. Clase 1 menor de 50.000, clase 2 de 50.000 a 100.000 y clase 3 mayor de 100.000 hasta 150.000. Eso es lo que los diferencia, ¿ya? Entonces, esta clasificación sirve para estar relacionada a la mortalidad, básicamente a la mortalidad. Las de clase 1 son más complicadas, más riesgo de muerte materna. Ojo con eso. Y en clase 1 es donde se presenta la mayoría de clínica del gel, ¿no? Ese dolor, náuseas y vómitos en un 50% de casos, inclusive, en clase 1, ¿no? También hay otra clasificación de Tennessee, así se llama, de un colega Sibai que estudió bastante estos temas, que hace la disquisición entre gel parcial y gel completo, o gel completo o incompleto, como quieran decirle, ¿no? Completo significa que tiene los 3 criterios, todos, e incompleto para él basta con uno, de entrada las plaquetas, repito, puede ser solo plaquetas, y con él Sibai le llamaba gel parcial, puede tener 2 de ellos y gel parcial, ¿no? Entonces, claro, los parciales no son tan graves, felizmente, ¿no? Porque no tienen los 3 criterios. ¿Qué complicaciones puede dar en general preeclampsia, HELP? Eso también lo habíamos conversado en la clase anterior, pero acá para ver sobre todo HELP, ¿no? Que lo tengo al medio. En este cuadrito dice gel completo, gel parcial y preeclampsia. Miren, si nos damos
Riesgo de transfusión. El gel completo se lleva todo, 25 veces más. Coagulación intravascular diseminada, el gel. Falla renal, el gel para la cabeza. Eclampsia, entre gel y la preeclampsia severa. DPP, el gel también tiene mayor porcentaje, ¿no? Edema pulmonar, hematoma hepático, esas rupturas hepáticas, hemorragias intrahepáticas, en gel se presenta mucho, ¿no? Muerte materna. Pues miren las complicaciones graves que da el gel. Por eso, bajo un contexto de preeclampsia severa, cuando esta se complica y se convierte en gel, nos puede dar todo esto, ¿no? Mucho más grave. Por eso es que cuando diagnosticamos, les comentaba, incluso hemos tenido pacientes, yo he visto pacientes aparentemente asintomáticas, pero con gel, pasa UCI, o una unidad de cuidados críticos, ¿no? O por lo menos cuidados especiales, por una monitorización bien estricta, ¿no? Por todo esto que puede pasar. Indicadores de severidad de gel, que DHL esté, miren, mayor de 1400, TGO, TGP mayor de 100, 150, ácido úrico elevadísimo. Si ya decimos que está elevado ácido úrico mayor de 5.5, estos valores son mucho más altos, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial de gel, claro, sí, es toda una lista grande, pues, ¿no? Algunos de lo que hemos hablado probablemente, ¿no? Dentro de la hiperemesis, pero eso se manifiesta en primer trimestre. Lupus, púrpura trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico, hígado graso agudo, y ahí sigue la lista, ¿no? Pero son cosas más raras. En gel, lo bueno, si se quiere, es bajo un contexto, en casi de todos los casos, de hipertensión del embarazo, ¿verdad? Hipertensión del embarazo más estos daños, obviamente es un gel, no hay duda, no deberíamos tener mayor duda, ¿ya? Muy bien, conclusiones. Acá en este cuadrito, chicos, están alguna sintomatología, ¿no? ¿Y qué podría pensar en este caso que se asocia a qué enfermedad? No todo, por ejemplo, si vienen con náuseas y vómitos, salvo que la paciente te haya dicho, sí, después de mucho tiempo he comido en la calle, he comido mi pollito a la brasa y o mi no sé qué, con mi mayonesa en la calle, bueno, pues no. Pero si no hay eso antecedente, sigue comiendo en la casa, es que es una buena análisis. Si es, depende de los trimestres, pues, ¿no? Por trimestres, ¿no? En primer trimestre viene con náuseas y vómitos, lo primero que tengo que pensar es hiperemesis gravídica o emesis, ¿no? Segundo, tercer trimestre, náuseas y vómitos asociados a hipertensión, preeclampsia, eclampsia, HELP, esteatosis, náuseas y vómitos, decíamos que también hay esteatosis, ¿no? En esteatosis aguda el embarazo. Hablando de la propia del embarazo, ¿no? Dolor en región hepática, ahí sí la lista es grande, ¿no? Preeclampsia, eclampsia, gel, decíamos que por ahí puede doler, la esteatosis produce dolor, ¿no? Una ruptura hepática en casos de preeclampsia severa y otros. Prurito, felizmente, prurito es básicamente, ¿de qué? Colestasis intrahepática del embarazo. Casi netamente, no tengan dudas. Y la ictericia, otra vez la lista se agranda, ¿no? Hasta en hiperemesis hemos mencionado ictericia, colestasis, preeclampsia, HELP, esteatosis, entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces esto nos podría ayudar un poquito en cierta disquisición por clínica, ¿no? Respecto a colestasis, ¿no? Tengo ¿en qué cuadros predomina la colestasis? Tengo alguna ecografía, colédoco codilatado, mi primera opción es litiasis, ¿no? Una tumoración sólida es otra cosa, ya pasa otro tipo de estudio, ¿no? Pero si mi ecografía me sale normal, entonces tengo que descartar que no sea por fármacos. Si está con náuseas y vómitos en el primer trimestre, bueno, hiperemesis. En la segunda o tercera mitad, tercer trimestre, lo más probable es que sea colestasis. O sea, no esperemos en colestasis, por ejemplo, que la ecografía esté alterada o hay algo. Normalmente son ecografías normales, ¿ya? Acá, si tengo aumento de las enzimas hepáticas, ¿no? Saliéndonos del tema, tendría que pedir y descartar primero que no sea un problema viral, ¿no? Hepatitis. Si me sale eso, se acabó el chiste. Me sale normal, más de 20 semanas, dolor en esta zona, náuseas y vómitos. Si no tiene presión arterial, hay que buscar una causa
desde esteatosis a otras causas, ¿no? Pero si tiene presión arterial elevada, ya estamos hablando probablemente de GEL, preeclampsia severa, ¿no? Eso ahí cambia la cosa. Y acá en este gráfico resumimos, si se quiere, o está resumido la clínica, el laboratorio de estas 4 patologías que les acabo de explicar, ¿no? Recordemos, la hiperemesis es netamente el primer trimestre, ¿no? Netamente el primer trimestre con vómitos, ¿ya? El laboratorio de la hiperemesis, hablando del tema hepático, me va a salir elevado las enzimas hepáticas, ¿no? Pronóstico, una vez que tú la manejas, materno es bueno, fetal también no hay mayor problema. Claro, cuando es persistente, ya ha tenido 1 o 2 meses hospitalizada, no comía nada, sí, ¿no? El feto va a tener más adelante una restricción de crecimiento, eso lo vemos mucho, ¿no? Pero nada más que eso. ¿Las recidivas son posibles? Sí, hay hiperemesis sí recidiva mucho, ¿no? La colestasis, en cambio, decíamos, se presenta casi siempre en el tercer trimestre. ¿Cuál es? Prurito, su clínica principal. Se puede acompañar de ictericia, todo lo que hemos estado hablando, pero le da el diagnóstico los ácidos biliares, ojo con eso. Y las enzimas hepáticas están elevadas, no muy altas, pero están elevadas. Pronóstico materno, puede ser incluso parto, pero sí aumenta la tasa de cesáreas. La mortalidad fetal también es baja, felizmente, salvo que sea esa severa que les decía, llegaba hasta casi 8%, ¿recuerdan? 6 a 8%. Y sí es frecuente la recidiva, ojo. Ella debe saber que probablemente tenga más adelante otra vez o en las siguientes gestaciones. Ahora, respecto a la esteatosis, ¿no? También es en el tercer trimestre y posparto, náuseas y vómitos como clínica, dolor en región hepática. Laboratorialmente habíamos mencionado algunas cosas, enzimas hepáticas muy elevadas, ¿no? Leucocitosis, neutrofilia, hipoglucemia, ácidos úricos elevados. Mortalidad menor del 3% materno, fetal mucho más alto inclusive. Y el HELP, ya eso creo que lo hemos mencionado varias veces, es básicamente el tercer trimestre junto con los trastornos hipertensivos del embarazo. Algunas se acompañan de dolor, náuseas y vómitos, ictericia. Ya en exámenes, plaquetas, toda la clínica, todos los exámenes que ustedes saben de preeclampsia, pues, ¿no? La mortalidad del HELP materna es mucho más alta, podría llegar, acá dice 2%, pero puede llegar a más. En cambio, fetal sí, es altísima, 35% de óbito fetal. Ojo con eso, ¿no? Y recidiva también. Entonces acá para que tengamos un panorama de las 3 patologías como que ordenadas para que puedan estudiar bien, ¿no? Muy bien. Si hay preguntas, chicos, o dudas, háganlas saber o escriban. ¿No hay dudas? ¿No tienen preguntas? Parece que no hay Doctor, preguntas, doctor. una consulta. Dime. No, en el caso de que la colestasis gravídica es recividante, como usted mencionó, ¿cómo sería con el control? ¿Se le haría al primer trimestre igual? ¿Por el antecedente? Claro, no, o sea, tendría que explicarle a la paciente si ha tenido esto, que va a tener probablemente esa misma enfermedad ahora, ¿no? Entonces, inmediatamente tenga clínica, hacer los exámenes y empezar el tratamiento. No es una regla, pero bueno, no es que sea muy común, hemos tenido varios casos en mi hospital, pero se va presentando edades gestacionales menores, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Cuanto más prematuro sea, y peor que salga ácidos biliares elevados, muy altos, muchas veces estamos pensando en culminar embarazo y cuanto más prematuro es en las recidivas es más problemático. No, o sea, si tiene antecedente, no necesariamente nos dice la literatura que pidamos, yo te entiendo tu pregunta, que pidamos un perfil hepático, ácidos biliares. No se debería pedir. Pero tenemos que ya considerar que ella probablemente haga, y ni bien haya algo de clínica, pedir los exámenes, como te digo, para colestasis,
Se debe pedir ácidos biliares y un perfil hepático. Nada más en realidad. Criterio de entrada. Con eso, mayor de 10 ácidos biliares y hasta el diagnóstico, se tiene que empezar el manejo ya de esa paciente, ¿no? Con ácido uso desoxicólico, que también lo puede empezar un médico, ojo, o sea, no se necesita del especialista para que empiece esto, ¿no? Gracias, Algunas doctor. dudas. Algo más, chicos. Bueno, si no hay preguntas. Entonces, la idea de esto es, si bien es un tema corto, como médicos, ustedes van a ver estas patologías. Y estés donde estés en el serum, lo más probable si ven algo te lo van a pasar como médicos. Recuerden ustedes que nos lo pasan. Toda gestante que tenga patología es para el médico. Entonces, reconocer, ¿no? No es tan difícil, ¿ya? Eh, Considerar que en la hiperemesis también da un trastorno hepático. No te asombre que se pone ictérica, no te asombre que tengan mucho, hasta molestias en esa zona, ¿no? Lo mismo para las otras, ¿no? Entonces, hay que reconocer, manejar el cuadro de fondo y después eso revierte, ¿no? Revierte felizmente. Muy bien, chicos, sería todo. Entonces, nos estaríamos reencontrando el lunes para la siguiente evaluación. Sí, doctor. ¿A qué hora sería, doctor? 12 será, pues. 12. 12 y media. 12:30. 2:30, si no, mejor, doctor. Ya, Ya. para pueden llegar. Doctor, queda todavía pendiente una clase, pero ya es parte de la tercera evaluación.